Acompaña a Samuel en esta conmovedora historia donde, a pesar de las adversidades, descubre junto a su amorosa abuela dónde se encuentra el lugar más bonito de todos. Oración infantil para antes de dormir. Amado Dios, te damos gracias por los alimentos que nos provees. Bendice nuestra mesa y nuestro esfuerzo cada día. Que tu amor y tu guía siempre nos acompañen. Amén. Cuento corto. En un pueblo apartado, donde el tiempo parecía transcurrir a otro ritmo, la vida de Samuel dio un giro inesperado. A sus 4 añitos, sus padres ya no estaban con él, dejándolo al cuidado de su abuela Elena. Ella era una mujer de manos fuertes y mirada serena, cuyo único sustento era la venta de frutas y verduras en la plaza de mercado. Cada mañana antes de que el sol se asomara por las montañas, Samuel y su abuela emprendían el camino hacia la plaza. Él con sus pequeñas manos ayudaba a su abuela a cargar las cestas y aunque el cansancio a veces le vencía, la presencia de su abuela lo llenaba de fortaleza. Apenas les alcanzaba para vivir, pero la abuelita Elena siempre encontraba una manera de poner un plato de comida en la mesa y una sonrisa en el rostro de Samuel. Le enseñó a reconocer las mejores manzanas, a pesar el tomate con precisión y sobre todo a valorar cada día. No importa cuánto tengamos, mi niño, le decía a su abuelita Elena mientras preparaba la cena. Lo que realmente importa es el amor que llevamos dentro. Samuel, aunque pequeño, comprendía la profundidad de esas palabras. Veía la dedicación de su abuela, el esfuerzo en sus ojos cansados y la alegría cuando lograban vender todo. Aprendió que la belleza no estaba en las cosas materiales, sino en la calidez de un abrazo, en la risa compartida y en la certeza de tener a alguien que te ama incondicionalmente. Con cada amanecer en la plaza, Samuel no solo crecía en estatura, sino en el entendimiento de que el lugar más bonito, el más seguro y el más lleno de vida era el corazón de su abuelita, un refugio inquebrantable en un mundo que, a pesar de las adversidades, les ofrecía la riqueza del amor fraterno. Acompáñanos en esta oración y cuento corto y descubre la maravillosa historia de Andrés y su telescopio, donde aprenderemos que los sueños se cumplen con dedicación y trabajo constante. Oración infantil para antes de dormir. Querido Dios, ayúdame a recordar que con esfuerzo, creatividad y la fe que nos das, podemos construir nuestros propios sueños por difíciles que parezcan. Cuento corto. Andrés y su telescopio. Había una vez un niño llamado Andrés que vivía en una pequeña casa donde por las noches las estrellas parecían bailar en silencio. Andrés sentía una gran curiosidad por esos puntos brillantes en la oscuridad y soñaba con verlos de cerca, con distinguir sus formas y colores. Pero no tenía un telescopio. En lugar de simplemente desear tener uno, Andrés pensó que podía intentarlo por sí mismo, confiando en la creatividad que Dios le había dado. Con la ayuda de su papá, que siempre le enseñaba que la creatividad es un regalo de Dios, buscaron libros en la biblioteca y vieron videos sobre cómo construir un telescopio sencillo. Reunieron con ilusión tubos de cartón de diferentes tamaños, una lupa que ya no usaba su abuela y un pequeño espejo que encontraron olvidado en un cajón. Con mucha paciencia y cuidado, Andrés comenzó a cortar los tubos siguiendo las instrucciones. A veces el cartón se doblaba o las medidas no eran exactas y debía empezar de nuevo, pero cerraba sus ojitos y pedía a Dios que le diera perseverancia para no rendirse. Su papá lo animaba diciéndole que cada intento, aunque no saliera perfecto, era un aprendizaje.
y juntos pegaron las piezas, ajustaron la lupa en un extremo y el espejo en el otro. No fue un trabajo fácil porque requirió tiempo, concentración y esfuerzo. Hubo momentos en que Andrés pensó que no lo lograría, pero la imagen de las estrellas danzando en su mente lo impulsaba a continuar. Finalmente, después de varios días de dedicación, su telescopio casero estuvo terminado. Aunque no era tan grande ni tan potente como los que veía en las revistas, para Andrés era el telescopio más maravilloso del mundo. Y esa noche emocionado lo colocó en el balcón y con algo de trabajo al principio logró enfocar la luna. Era increíble. Podía ver sus cráteres y sus montañas con mucho más detalle. Luego buscó las estrellas más brillantes y sintió una alegría profunda en su corazón. Comprendió que con esfuerzo, creatividad y la fe que Dios le había dado, había podido construir su propio sueño. Y desde esa noche Andrés pasaba horas observando el cielo, agradecido por la oportunidad de explorar las maravillas del universo que antes solo podía imaginar. Aprendió que los sueños que se alcanzan con esfuerzo son los más valiosos y dejan una huella imborrable en el corazón. Sumérgete en la grandiosa historia de Carlos y descubre cómo un niño aprende el valor de superar la pereza. Oración infantil para antes de dormir. Querido Dios, ayúdame a dejar atrás la pereza para que cada tarea cumplida me haga sentir más capaz y en armonía con mi familia. Amén. Cuento corto. La pequeña gran victoria de Carlos. Carlos era un niño al que le encantaba jugar con sus coches y podía pasar horas en el suelo creando pistas imaginarias y haciendo ruidos de motor. Lo que no le gustaba tanto era recogerlos. Su mamá siempre le decía: Carlos, por favor, guarda tus coches. Necesitamos espacio para cenar. Pero decía en un ratito, mamá. Ese ratito a menudo significaba que su mamá terminaba recogiéndolos. Un día, mientras estaba muy concentrado en una carrera, su mamá se acercó y le dijo: Carlos, hoy tengo mucho trabajo y necesito tu ayuda con los coches. Si los guardas ahora, tendremos tiempo para leer un cuento más largo antes de dormir. Y en su mente una vocecita le recordó lo bien que se sentía cuando lograba algo por sí mismo y su mamá lo recompensaba. Así que con un suspiro, Carlos empezó a guardar los coches en su caja. Al principio le pareció pesado, ya que había muchos coches, más de los que recordaba, pero se propuso terminar uno por uno. Los fue colocando. Cuando el último coche estuvo en su sitio y la caja cerrada, miró el suelo despejado y sintió una chispa de orgullo. Así que también ayudó a su mamá a recoger los platos. Esa noche, cuando su mamá llegó para leer el cuento, Carlos ya estaba en la cama listo y su mamá le sonrió. Gracias por tu ayuda, Carlos, fue muy amable de tu parte. Leyeron un cuento tan largo que Carlos casi se queda dormido a la mitad. Se dio cuenta que ese pequeño esfuerzo de recoger sus coches y arreglar los platos le había dado una recompensa mucho más grande, que fue la alegría de ayudar y un cuento extra con su mamá. Desde ese día, Carlos empezó a entender que cada pequeña tarea, al ser completada, lo hacía sentir más grande, capaz y feliz de ayudar en su casa. Conoce la inspiradora historia de un niño que nos demostrará la importancia de no rendirnos jamás, sin importar los obstáculos. En los siguientes minutos encontrarás una oración para llenar tu corazoncito de paz antes de dormir y un cuento cortito lleno de enseñanzas. Oración infantil para antes de dormir. Querido Dios, ayúdame a recordar que cada día es una nueva oportunidad para aprender y crecer.
que mi corazón esté lleno de valentía para intentar una y otra vez, sabiendo que con esfuerzo y el amor de mi familia puedo lograr lo que me proponga. Gracias por este día y por las personas que me quieren. Amén. Cuento corto. Daniel aprende a leer. Había una vez un niño llamado Daniel al que le costaba mucho leer. En clase, cuando le tocaba leer en voz alta, a veces se trababa con las palabras y algunos compañeros se reían. Al principio se sentía muy avergonzado y pensaba que nunca aprendería a leer bien. Cuando llegaba a casa, les contaba a sus papás lo que le pasaba. Su mamá y su papá siempre lo animaban. Daniel, no te fijes en lo que digan los demás, le decía a su mamá con cariño. Lo importante es que tú sigas intentándolo y te esfuerces, añadía su papá. Le recordaban que cada persona aprende a su ritmo y que lo más valioso era su perseverancia. Un día su maestra les contó una historia sobre un escalador que quería llegar a la cima de una montaña. Al principio resbalaba y caía muchas veces, pero no se rendía. Seguía intentándolo paso a paso hasta que finalmente llegó a la cima. Daniel pensó en esa historia y en las palabras de sus padres. Así que decidió que él también sería como el escalador con la lectura. Aunque se equivocara y algunos se rieran, él seguiría practicando. Todos los días dedicaba un rato a leer sus libros favoritos. Sus papás lo acompañaban escuchándolo leer y ayudándolo con las palabras difíciles. Algunas palabras seguían siendo un desafío, pero poco a poco Daniel notaba que podía leer más fluidamente. Un día en clase le tocó leer un texto un poco largo y estaba nervioso, pero respiró hondo y comenzó, y para su sorpresa leyó casi sin equivocarse. Al terminar, sus compañeros lo miraron con admiración y la maestra le sonrió orgullosa. Daniel se dio cuenta de que el esfuerzo, la perseverancia y el apoyo de su familia realmente daban sus frutos. Aprendió que cada intento, incluso los que parecen fallidos, lo acercaban más a lograr lo que se proponía. Y lo más importante, aprendió que las burlas de los demás no importan tanto como la satisfacción de superar sus propios retos. En esta oración y cuento corto conoceremos a Elián, un niño muy travieso al que le encantaba molestar a los animalitos. Pero la vida tiene sorpresas y Elián está a punto de aprender una gran lección. Oración infantil para antes de dormir. Querido Dios, te pedimos que Elián continúe aprendiendo y creciendo en bondad, que su corazón esté siempre lleno de amor y respeto por los demás y por todos los seres vivos. Amén. Cuento corto. Elián el travieso aprende a querer. En un pequeño pueblo vivía un niño llamado Elián, conocido por molestar y lastimar a los animales, desde un pequeño gatito callejero hasta las mariposas que revoloteaban en el jardín. Ningún ser vivo parecía a salvo de sus travesuras, no solo a los animales, sino que también solía empujar y pegar a otros niños, lo que hacía que pocos quisieran jugar con él. Elián se sentía solo, aunque no lo demostraba. Los padres de Elián, Amara y Gael, notaban con preocupación el comportamiento de su hijo. Intentaban hablar con él, explicarle la importancia de ser amable y respetuoso, pero sus palabras parecían no tener efecto duradero. Cada noche Amara y Gael rezaban con fervor que el amor y la compasión llenen el corazón de nuestro hijo, enseñándole a cuidar a cada ser vivo. En la escuela, su maestra, la señorita Aurora, también estaba preocupada y un día decidió que era momento de una intervención más directa. Así que llamó a Amara y Gael, los padres de Elián, a una reunión.
Elian es un niño inteligente, les dijo, pero está sufriendo y haciendo sufrir a los demás. Necesitamos un plan conjunto para ayudarlo a entender la empatía y el respeto. Entonces juntos idearon un plan. Primero en casa, Amara y Gael comenzaron a pasar más tiempo con Elian, no solo regañándolo, sino mostrándole el cuidado hacia los seres vivos. Adoptaron un pequeño hámster llamado Chispita. Al principio, Elian se mostró indiferente, pero sus padres lo animaron a alimentarlo, limpiar su jaula y observarlo. Le explicaban la vulnerabilidad de Chispita y cómo dependía de ellos para su bienestar. Y en la escuela, la señorita Aurora implementó actividades que fomentaran la empatía. Leyeron cuentos sobre animales heridos que necesitaban ayuda y organizaron visitas a un refugio local. Durante esas visitas, Elian vio a un perrito con una pata vendada, asustado y tembloroso. Por primera vez sintió tristeza al ver el sufrimiento del animal. Pobrecito, murmuró. Unas semanas después, mientras jugaba en el parque, Elian encontró un pequeño pajarito con un ala lastimada que había caído de su nido. Su primer impulso fue molestarlo, pero la imagen del perrito del refugio y las palabras de sus padres y la señorita Aurora resonaron en su mente. Con cuidado, levantó al pajarito y corrió a casa, y junto a sus papás y con la ayuda de un veterinario, curaron el ala del pajarito. Y cuando estuvo listo para volar de nuevo, Elian lo soltó en el jardín con una mezcla de alegría y tristeza. Elian comenzó a comprender que los animales, al igual que él, sentían dolor y miedo y que merecían ser tratados con bondad. Su cambio fue progresivo y significativo. Dejó de molestar a los animales y, para sorpresa de sus compañeros, también empezó a ser más amable con ellos. Poco a poco los otros niños comenzaron a acercarse a Elian y se dieron cuenta que, aunque a veces torpe, se esforzaba por ser un buen amigo y un defensor de los más débiles. Amara y Gael, junto con la señorita Aurora, se sintieron orgullosos al ver cómo Elian había aprendido la lección más importante, que el verdadero valor de una persona reside en su capacidad de respetar y cuidar a todos los seres vivos, demostrando que la paciencia, la educación y el amor pueden transformar incluso los corazones más duros. Acompaña a Ana, una niña con un gran corazón, en esta tierna aventura y descubre por medio de este oracuento la importancia de amar y proteger la creación de Dios. Oración infantil para antes de dormir. Querido Dios, te doy gracias por este día y por el hermoso mundo que nos has regalado. Ayúdanos a ser siempre niños que cuidan con amor tu creación y que se ayudan los unos a los otros con corazones bondadosos. Amén. Cuento corto. Ana quiere cuidar el planeta. Ana era una niña muy curiosa que vivía en una casita de colores con un jardín grande y le encantaba jugar en el parque que estaba a la vuelta de su casa. Era un lugar con árboles altos y flores bonitas, pero un día Ana notó algo que la puso muy triste. Había basura por todas partes, botellas de plástico, papeles arrugados y bolsas de galletas que ensuciaban el hermoso césped. Ana miró a su alrededor con el corazón apesadumbrado. Su parque favorito estaba cubierto de fealdad. Esto no está bien, pensó Ana con determinación, y regresó corriendo a su casa y, llena de resolución, les mostró a sus padres un dibujo colorido que había hecho. En él se veía el parque limpio y lleno de animales felices y todos sus amiguitos jugando. Con entusiasmo les explicó su plan para cuidar el planeta, empezando por su propio parque. Sus padres la escucharon con atención y mucho orgullo, sonriendo ante su iniciativa y ofreciéndole todo su apoyo. Al día siguiente,
Con una bolsa grande y un espíritu aún mayor, Ana regresó al parque y mientras limpiaba cerca de un vibrante arbusto, notó un pequeño gorrión que revoloteaba con dificultad. Entonces, con mucho cuidado, Ana se arrodilló y desató un hilo de cometa enredado en su patita. El gorrión, libre y feliz, voló hacia una rama cercana y pió con mucho agradecimiento. Ana sintió felicidad en su corazoncito. Cuidar el parque también significaba cuidar a los seres vivos que habitaban en él. Más tarde, mientras jugaba a las escondidas detrás de un gran roble, Ana vio a Mateo, un niño de su vecindario, tirando la envoltura de su helado al suelo. Y Ana se acercó con una sonrisa amigable y le dijo: «Hola, Mateo. ¿Sabías que la basura puede lastimar a los animales y hacer que nuestro parque se vea feo? Podemos ponerla en el bote que está por allá». Mateo, un poco avergonzado, asintió y juntos depositaron el envoltorio en el bote de la basura. Entonces, al día siguiente, Ana invitó a sus amigos a unirse a su misión. Les explicó con entusiasmo su plan para limpiar el parque y proteger el planeta. Y con bolsas grandes que trajeron de sus casas, los 4 amiguitos trabajaron con mucho cuidado y recogieron botellas de plástico, papeles arrugados y todo tipo de basura. Y a medida que limpiaban, el parque comenzaba a recuperar su belleza nuevamente. Se veía más limpio y alegre. Juntos habían logrado inspirar a otros a cuidar su entorno. Ana y sus amigos aprendieron que incluso las acciones más pequeñas, como recoger un papel o hablar con un amigo sobre la importancia de no tirar basura, puede hacer una gran diferencia. Comprendieron que cuidar el parque era una forma de cuidar el mundo entero. Los 4 amigos se sentaron bajo la sombra de un gran árbol en el parque ahora limpio y observaron un globo terráqueo, imaginando que cada niño en el mundo podía hacer del planeta un lugar más limpio y bonito para vivir. En este hermoso oracuento, Lina nos enseña una lección muy importante. La alegría no está en la cantidad de cosas que tenemos, sino en nuestro corazón y en cómo agradecemos a Dios por cada regalo que Él nos da. Oración infantil para antes de dormir. Querido Dios, te pido con todo mi corazón que me concedas la felicidad. Guíame en mi camino y ayúdame a encontrar alegría en cada paso que doy. Amén. Cuento corto, Lina y la pelota de trapo. Érase una vez, en una casa llena de colores y risas, vivía una niña llamada Lina. Su habitación era como una tienda de juguetes, muñecas con vestidos brillantes, rompecabezas de 1000 piezas y muchísimos juegos de mesa. Tenía todos los juguetes que uno pudiera imaginar. Pero por alguna razón, Lina nunca estaba del todo feliz. Se aburría muy rápido, a pesar de tener tantas cosas para jugar. Ya jugué con esto, pensaba, o esto ya no es divertido. Un día soleado, mientras Lina miraba por su gran ventana, vio algo que la dejó pensativa. En la calle de enfrente había unos niños que no tenían ropa nueva ni juguetes caros, sus pantalones estaban un poco gastados y sus zapatos tenían algo de barro, pero estaban jugando con una simple pelota de trapo. Reían a carcajadas, corrían de un lado a otro y se veían increíblemente felices. Lina, con el ceño fruncido, se preguntó: ¿por qué ellos son tan felices con tan poco y yo que tengo tantos juguetes me aburro tan rápido? Intrigada, Lina corrió a buscar a sus padres. «Mamá, papá», dijo, «tengo una pregunta. ¿Por qué los niños de la calle son tan felices jugando con una pelota de trapo y yo que tengo tantos juguetes me aburro tan rápido?» Sus padres la miraron con cariño y su papá se sentó a su lado. «Lina, mi amor», comenzó su mamá, «la felicidad no está en la cantidad de cosas que tenemos, sino en cómo vemos y apreciamos lo que sí tenemos. Dios nos da bendiciones cada día y es importante reconocerlas». Su papá añadió: «Cada persona encuentra la alegría de una manera diferente.
Algunos disfrutan de los juguetes y otros de los juegos. Los niños de la calle están felices porque están compartiendo, imaginando y usando su creatividad con lo que tienen. La verdadera felicidad nace de nuestro corazón y de nuestra actitud, de saber disfrutar los momentos y las experiencias que Dios nos permite vivir, no solo de los objetos. Es un regalo divino, la capacidad de ser agradecidos. Lina se quedó pensando en las palabras de sus padres, miró sus juguetes, luego a la calle, y una pequeña sonrisa comenzó a aparecer en su rostro. Quizás no se trataba de tener más, sino de apreciar lo que ya tenía y de compartir la alegría con los demás. Ese día Lina aprendió una lección muy importante. Aprendió que la felicidad más grande no se compra ni se guarda en una caja, sino que se encuentra en los momentos simples, en la imaginación y en la alegría de compartir. Se dio cuenta de que debía ser agradecida con Dios por darle la oportunidad de tener lo que otros niños no tienen y por la capacidad de ser feliz y agradecida cada día. Y así, con una nueva perspectiva, Lina comenzó a encontrar la verdadera diversión en sus juguetes y a veces, incluso, se unía a los niños de la calle a jugar con su pelota de trapo. En esta oración y cuento corto, Daniel aprende de sus padres y maestros la valiosa lección de la amabilidad, entendiendo que cada gracias, cada te quiero y cada saludo sincero son pequeños actos que llenan de alegría los corazones. Oración infantil para antes de dormir. Dios mío, ayúdame a recordar que cada palabra amable es un regalo tuyo capaz de llenar de luz y alegría los corazones de quienes me rodean, especialmente los de mi familia y amigos. Cuento corto. Daniel y el poder de una palabra amable. Daniel era un niño curioso con ojos grandes y sinceros. A veces las cosas no le salían como esperaba y aunque era un buen chico, sus palabras no siempre eran tan amables. No entendía del todo el poder que tenían hasta que un día en su propia casa lo descubrió. Era una mañana ajetreada en casa de Daniel. Su mamá preparaba el desayuno, su papá leía el periódico y su hermanito menor Santi jugaba con su plato de cereal, regando más fuera que dentro del plato. Santi, eres un desorden, exclamó Daniel, viendo cómo la leche se escurría por la mesa. Santi hizo un puchero y su mamá suspiró. Daniel, ¿qué tal si lo ayudas en lugar de regañarlo?, sugirió su mamá con una voz suave. Más tarde en la escuela, Daniel y su mejor amigo, Jorgito, estaban dibujando. Daniel se esforzaba con un coche de carreras, pero un trazo salió mal y el dibujo se veía torcido. ¡Qué feo!, se quejó Daniel, arrugando el papel. Jorgito, que estaba a su lado, dijo: no te preocupes, Daniel, puedes usar una goma de borrar y hacerlo de nuevo. Mira, podrías dibujar las ruedas un poco más grandes. Y las palabras de Jorgito, aunque simples, no le hicieron sentir tan mal como sus propias. Eran diferentes a las que él había usado con Santi. Esa tarde, el abuelo de Daniel vino de visita. Estaba un poco cansado después de un largo viaje. Hola, abuelo, dijo Daniel, pero su abuelo no lo escuchó bien. Luego Daniel recordó algo que su mamá siempre decía y se acercó y dijo con una sonrisa grande: hola, abuelo, qué alegría verte, te quiero mucho. Los ojos del abuelo se iluminaron y le dio a Daniel un abrazo muy cálido. Oh, Daniel, qué bonitas palabras, dijo el abuelo. Y Daniel sintió una chispa de felicidad en su corazón. Unos días después era el cumpleaños de la maestra, la señorita Ana, y nadie lo recordó. Daniel lo había visto en el calendario de la clase y durante el recreo se acercó a ella con una tímida sonrisa. Señorita Ana, feliz cumpleaños. Espero que tenga un día maravilloso. Y su maestra, la señorita Ana, se sorprendió.
Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Oh, Daniel, muchas gracias. Eres el primero en recordarlo. ¡Qué detalle tan bonito! Daniel sintió como si un rayo de sol lo hubiera tocado. Era la misma chispa que había sentido con su abuelo. Entonces, esa noche, antes de dormir, Daniel le contó a su mamá sobre el día de la señorita Ana y el abuelo. Mamá, dijo Daniel, cuando les digo te quiero o gracias o feliz cumpleaños, sus caras se ponen muy contentas. Es como si mis palabras fueran un abrazo cálido. Y su mamá sonrió y lo arropó. Exacto, mi amor. Las palabras amables son eso, pequeños regalos que dan mucha alegría. Son como un abrazo para el corazón. Con la ayuda de Dios siempre podemos elegir esas palabras bonitas. Desde ese día, Daniel se esforzó por recordar las palabras amables. Aprendió que decir gracias, te quiero, buenos días o incluso un simple lo siento tenían el poder de provocar una gran sonrisa en cualquier persona a la que se las dedicara, y que esa sonrisa regresaba a él llenándolo también de alegría. Había comprendido que ser amables reconforta y nos hace sentir bien a todos.